Un minuto antes, Ryan Martin había abierto la puerta de su caravana sin esperar nada más que otra mañana normal en la pista. En ese único minuto todo lo que creía sólido se fracturó sin remedio. Años de confianza se derrumbaron sin previo aviso. Amistades que creía inquebrantables se astillaron bajo el peso de una verdad a la que nunca imaginó enfrentarse. El mundo de los forajidos callejeros, el que había ayudado a construir y defender durante más de una década, se salió violentamente de su eje. Lo que descubrió dentro no solo fue sorprendente, no solo fue alarmante, fue imperdonable. El sol no había salido del todo sobre el circuito de Oklahoma, cuando Ryan abrió de un empujón la pesada puerta metálica de su remolque de equipamiento. Las bisagras gimieron en señal de protesta, un sonido familiar después de 15 años de carreras, un sonido que normalmente significaba rutina, preparación, control. Este remolque era su santuario, su taller, el lugar donde afilaba su filo, y mantenía sus secretos a salvo de cualquiera que no se ganara el acceso a ellos. Esperaba orden. Las herramientas exactamente donde las había dejado. Las piezas de repuesto catalogadas y selladas. Su portátil apagado. Sus documentos encerrados tras acero y código. En lugar de eso se quedó inmóvil en la puerta. Por un momento su cerebro se negó a traducir lo que veían sus ojos. El interior de la caravana tenía un aspecto que iba más allá del desorden o el descuido. Los cajones estaban abiertos, las estanterías revueltas, y había papeles por el suelo como pruebas desechadas. No fue un robo, no faltaba nada de valor. Esto fue una violación. Documentos que deberían haber estado bajo llave en su caja fuerte y ignífuga yacían expuestos bajo las duras luces fluorescentes. Páginas marcadas con notas que solo Ryan entendía. Números que representaban años de pruebas, fracasos, ajustes y progresos duramente ganados. Su portátil estaba abierto en el banco de trabajo. La pantalla brillaba con archivos que nunca había compartido ni siquiera con sus seres más cercanos, y entonces lo vio. Clavada deliberadamente en su caja de herramientas con un destornillador, reconoció al instante que era una fotografía que no debería existir, ni aquí ni en ningún sitio. Ryan sintió que le temblaban las manos cuando cogió el teléfono. El instinto de llamar a la policía surgió rápido, automático, pero se apagó con la misma rapidez. Algo en la escena le detuvo en seco. La precisión, la especificidad, los documentos exactos extraídos, los archivos exactos abiertos. Quienquiera que hubiera hecho esto no estaba adivinando. Lo sabían. Sabían dónde guardaba todo. Sabían lo que importaba. Sabían lo que podía hacerle daño. No se trataba de un forastero. Era alguien de dentro. El aire de la mañana se sintió de repente más pesado, más frío, apretándole cuando se dio cuenta de que era un peso asfixiante. Alguien en quien confiaba, alguien con quien había corrido, alguien con quien había compartido el pan, con quien había luchado en batallas, a quien consideraba su familia, había cruzado una línea que nunca podría dejar de cruzarse. Fuera lo que buscaban, fueran los secretos que habían estado cazando. Habían encontrado lo suficiente para amenazar todo lo que Ryan había construido en los últimos 15 años. Su teléfono zumbó en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. 5 palabras. Tenemos que hablar. A solas. Ryan miraba fijamente la pantalla, su reflejo pálido y distorsionado en el cristal. Detrás de él el remolque abierto se erigía como prueba innegable de una traición tan deliberada, tan calculada, que amenazaba con destrozar no solo su carrera, sino el frágil ecosistema de lealtad que mantenía unido el mundo de los forajidos callejeros. Y en algún lugar cercano la persona responsable estaba esperando. Observando. Sabiendo que habían forzado a Ryan Martin a un rincón sin salida limpia. 24 horas antes todo parecía normal. El equipo se había reunido en el taller para su ritual habitual de los jueves por la noche. Noche de preparación. La calma previa a un fin de semana que marcaría las clasificaciones, la reputación y el impulso para el resto de la temporada. Los motores se enfriaban y tintineaban suavemente. Las herramientas tintineaban contra el hormigón. Las risas resonaban en las paredes metálicas. Ryan había estado de muy buen humor. El Camaro Fireball era más fuerte de lo que había sido en todo el año. Cada pase de prueba confirmó lo que ya sentía en sus entrañas. Él estaba marcado, enfocado, confiado. El impulso por fin era suyo. Solo ahora, con la traición agudizando su memoria, podía ver las fracturas que atravesaron aquella noche.
grietas capilares disfrazadas de momentos ordinarios. Advertencias que ignoró porque perseguía victorias. El gran jefe había sido lo primero que no encajaba del todo. Normalmente era el centro gravitatorio de cualquier reunión. Ruidoso, confrontativo. La charla basura fluía como combustible. La confianza era su armadura. Pero esa noche Chief estaba apartado apoyado en un banco de trabajo con los ojos fijos en su teléfono. Cuando Ryan le preguntó si todo iba bien, Chief asintió sin levantar la vista. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla pulsando mensajes con una concentración que parecía intensa, casi urgente. Ryan lo había ignorado. Cosas de familia, negocios, algo no relacionado con las carreras. Ahora se preguntaba quién estaba al otro lado de la conversación y cuánto tiempo había durado realmente. Que Monza se fuera antes de tiempo había parecido insignificante en aquel momento. Ahora gritaba significado. Afirmaba que su padre necesitaba ayuda. Ryan no lo había cuestionado. Monza nunca se iba antes de tiempo. La noche de la preparación le importaba más que casi cualquier cosa. Aquella noche, sin embargo, hizo las maletas con rapidez, con los movimientos tensos y la energía a flor de piel. Mientras se dirigía a la puerta, sus ojos se desviaron hacia la caravana de Ryan, deteniéndose un poco más de la cuenta. Esa mirada no había sido curiosidad, había sido cálculo. Ryan se preguntaba ahora si Monza había sabido que se avecinaba algo, si marcharse antes era un acto de autopreservación más que una coincidencia. Incluso Murder Nova no se había sentido bien. Sian era por lo general el ancla de Ryan. La voz firme. El tipo que podía escuchar un motor una vez y diagnosticar un problema desde el otro lado de la tienda. Cuando Ryan pidió retroalimentación sobre un cambio de sintonía, la respuesta fue vaga. Ni cifras, ni debate, ni preguntas de seguimiento. Ryan se detuvo, estudió la cara de su amigo y notó algo raro. Sian se echó a reír culpando al cansancio de las carreras consecutivas, pero la risa no le llegó a los ojos. Por un breve instante no pudo sostener la mirada de Ryan. Aquel momento se repetía ahora cada vez con más fuerza. El momento más inquietante se produjo casi al final de la noche. Ryan salió para atender una llamada de un patrocinador paseándose junto a los remolques mientras hablaba de números y exposición. Cuando regresó 15 minutos después, el ambiente dentro de la tienda había cambiado por completo. El equipo estaba agrupado cerca de su remolque. Voces bajas, tensas, superponiéndose en fragmentos apresurados. No era una planificación, fue control de daños. En el momento en que se fijaron en él, todo se detuvo. Las conversaciones se cortaron. Las caras se reajustaron demasiado rápido. Alguien soltó un chiste que cayó por su propio peso. Ryan lo había sentido entonces. Una opresión en el pecho. Una advertencia que no podía explicar del todo. Pero la ignoró. La presión hace eso, se dijo a sí mismo. Las temporadas largas te trastornan la cabeza. La paranoia mata el rendimiento. Antes de que todos se marcharan, el gran jefe le apartó. Incluso entonces, el momento tuvo peso. La mano del jefe se apoyó con fuerza en el hombro de Ryan, conectándolo a tierra. El ruido de la tienda se desvaneció a su alrededor. Pase lo que pase, dijo el jefe en voz baja. Recuerda que no todo es lo que parece. Algunas traiciones son más profundas que otras, y algunos secretos existen por alguna razón. Ryan le preguntó qué quería decir. El jefe negó con la cabeza, alejándose ya, eligiendo el silencio. Se marchó dejando a Ryan solo bajo las luces parpadeantes de la tienda, con la confusión transformándose en algo más oscuro. Algo que un minuto antes por fin se había revelado. Aquella noche Ryan cerró su caravana como hacía siempre. Comprobó el candado 2 veces, verificó la puerta, confirmó la alarma. Acciones rutinarias destinadas a crear seguridad. Lo que aún no entendía era que nada de eso importaba. Las cerraduras no detienen la traición. Los sistemas de seguridad no significan nada cuando la amenaza no está fuera, sino incrustada dentro de tu círculo. Cuando el peligro viene de alguien que conoce los códigos, los hábitos, los puntos ciegos. Alguien que ha estado a tu lado durante años, ha aprendido tus ritmos, se ha ganado tu confianza. Al día siguiente Ryan entendería exactamente lo que había querido decir jefe. Pero aquel jueves por la noche, mientras conducía creyendo que todo iba bien, la traición ya estaba en marcha. El daño ya se había producido, y las personas en las que más confiaba ya estaban eligiendo bando, alejándose en silencio del momento que lo cambiaría todo. ¿Qué hay debajo?
Dentro de la caravana saqueada, Ryan se obligó a frenar y catalogar todo lo que había sido tocado. El pánico solo conseguiría difuminar los detalles, y detalles era todo lo que le quedaba. La caja fuerte fue lo primero que comprobó, y el estómago se le cayó al instante. No había sido forzada, ni marcas de palanca ni daños. La puerta colgaba abierta con calma, casi burlonamente, como si la hubiera abierto su legítimo propietario. Se había abierto utilizando la combinación correcta. Ese solo hecho reducía la lista de sospechosos a menos de 5 personas. Menos de 5 personas que se habían ganado ese conocimiento a través de años de trabajo compartido, confianza y lealtad. Ryan sintió que la constatación se asentaba pesadamente en su pecho. Este no era un trabajo externo. Esto era personal. El contenido de la caja fuerte había sido revuelto con intención. Se sacaron papeles y se dejaron a la vista, no esparcidos al azar, sino ordenados. Contratos, registros financieros. Correspondencia personal. Alguien había elaborado un relato sacando documentos que pintaban un cuadro muy concreto de los negocios de Ryan en los últimos 3 años. Cualquiera que los mirara sin contexto podía sacar conclusiones que Ryan nunca había imaginado tener que defender. Entonces vio la fotografía. Estaba perfectamente sujeta a su caja de herramientas a la altura de los ojos. Ryan se quedó helado. La imagen le mostraba en medio de una conversación con alguien a quien la tripulación nunca entendería y nunca le perdonaría haberse encontrado. La fotografía había sido tomada 6 meses antes en una carrera en Texas, un viaje que Ryan había hecho solo tras una aplastante derrota, diciendo a todo el mundo que necesitaba tiempo para aclarar sus ideas. El encuentro en sí había sido accidental e inofensivo, un breve intercambio que no significaba nada en términos de lealtad o estrategia de carrera, pero descontextualizado y congelado en el tiempo, parecía condenatorio como prueba de alianzas secretas, como una traición. Ryan sintió que el pulso le martilleaba los oídos. Quienquiera que hubiera hecho esto, entendía de óptica. Sabían lo rápido que la percepción podía convertirse en realidad, en un equipo muy unido, basado en la confianza y la reputación. La violación fue más profunda. Ryan abrió su portátil temiendo ya lo que iba a encontrar. Sus temores se confirmaron casi de inmediato. Alguien había accedido a sus correos electrónicos privados, a sus archivos de texto con copia de seguridad, y lo más devastador de todo, a su diario personal. Durante años, Ryan lo había utilizado como válvula de presión, un lugar donde trabajar la frustración, las dudas y los conflictos, sin dejar que envenenaran sus relaciones. Las entradas nunca pretendieron ser crueles. Eran reflexiones sinceras escritas en momentos de agotamiento y responsabilidad. Fuera de contexto eran armas. Extractos selectivos podían hacerle parecer arrogante, resentido, desleal. Alguien había leído sus pensamientos más íntimos y sabía exactamente cómo utilizarlos en su contra. Mientras Ryan seguía buscando otra constatación, le golpeó con más fuerza. En la caja fuerte también había documentos que esperaba no necesitar nunca. 3 meses antes había detectado irregularidades en la cuenta de gastos compartidos de la tripulación. Al principio supuso que se trataba de errores de contabilidad, pero las cifras no cuadraban. En silencio, en privado, había empezado a rastrear las discrepancias, reuniendo pruebas y dando a todos el beneficio de la duda. No se lo había dicho a nadie. Ahora esos documentos habían desaparecido. Ryan se hundió en el borde del banco de trabajo y la imagen completa se hizo más nítida. No se trataba solo de avergonzarle o de hacer tambalear su liderazgo. Quienquiera que irrumpiera en la caravana buscaba algo concreto. Pruebas, pruebas. Sabían que estaba investigando, o al menos lo sospechaban. Su teléfono estaba en el banco a su lado, y en la pantalla brillaba el mensaje sin respuesta del número desconocido. Ryan lo cogió volviendo a desplazarse por el silencio. Ni llamadas perdidas ni pistas, solo una amenaza a la espera de ser reconocida. Comenzó a pasearse por la estrecha longitud del remolque. Cada escenario se reproducía en su mente. Si se trataba de los registros financieros, entonces alguien dentro de la tripulación sabía que se estaba acercando y decidió moverse primero. Si se trataba de la fotografía, entonces alguien lo había estado observando durante meses, siguiendo sus movimientos, documentando sus momentos privados. Y si se trataba del diario,
Entonces alguien lo suficientemente cercano como para saberlo había cruzado una línea que Ryan nunca había imaginado que se cruzaría. El sol subía más, la luz se colaba por la puerta abierta del remolque, iluminando el caos que quedaba atrás. Ryan sabía que se le acababa el tiempo. Cada opción acarreaba consecuencias. Llamar a la policía lo haría todo oficial. La fotografía, los documentos, la investigación financiera, todo saldría a la luz. Personas inocentes podrían verse implicadas. La tripulación nunca se recuperaría de ese tipo de exposición, pero responder en privado conllevaba su propio peligro. Conocer a quienquiera que hubiera hecho esto significaba adentrarse en la oscuridad, sin protección, sin testigos, sin certeza. Significaba confiar en la palabra de alguien que ya había demostrado ser capaz de traicionar. Su teléfono vibró en su mano. Otro mensaje del mismo número desconocido. Tienes hasta esta noche para decidir. Ven solo a la vieja pista de aterrizaje a medianoche o todo se hará público. Tu elección, Ryan. Tus consecuencias. Ryan se quedó mirando la pantalla sintiendo cómo el peso de aquello se instalaba en lo más profundo de sus huesos. Quienquiera que enviara el mensaje sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le estaban obligando a elegir entre exponerse o enfrentarse, entre quemarlo todo o caminar directamente hacia lo desconocido. Cerró el remolque lentamente, sus movimientos deliberados, metódicos. Lo que decidiera a continuación lo cambiaría todo: la tripulación, las carreras, su reputación, su futuro. Y por primera vez desde que empezó a correr, Ryan comprendió que la velocidad, la habilidad y la estrategia no significaban nada cuando la verdadera batalla no estaba en la pista, sino dentro del círculo de personas a las que había confiado su vida. Empiezan las consecuencias. Las manos de Ryan seguían temblando cuando cerró la puerta del remolque y se dirigió hacia el edificio principal del taller. Dentro, varios miembros del equipo ya habían llegado para el trabajo del día. Sus voces resonaban a través de las puertas abiertas de la nave en una conversación normal y fácil. El sonido parecía surrealista frente al caos que daba vueltas en la mente de Ryan. Se quedó fuera un momento estudiando a cada persona a través de las ventanas, intentando ver culpabilidad en caras conocidas, buscando al traidor entre los amigos. Murder Nova se fijó en él primero, haciéndole señas para que entrara con una sonrisa que se apagó en cuanto vio la expresión de Ryan. ¿Qué pasa? La pregunta fue inmediata, preocupada, y parecía genuina. Pero Ryan había aprendido en la última hora que ya no podía confiar en sus instintos sobre la sinceridad de la gente. Murder Nova se acercó con el ceño fruncido por una preocupación que podía ser real o interpretada con pericia. Alguien entró en mi caravana. Anoche, dijo Ryan, observando atentamente el rostro de Murder Nova en busca de cualquier indicio, cualquier parpadeo de culpabilidad o reconocimiento. Lo que vio en su lugar fue conmoción seguida rápidamente de ira. La mandíbula de Murder Nova se apretó, sus manos se cerraron en puños a los lados. Si se trataba de una actuación era impecable. ¿Qué se llevaron? ¿Estás bien? Llamaste a la policía. Antes de que Ryan pudiera responder, el jefe entró desde la oficina de atrás, y el momento pareció demasiado perfecto para ser una coincidencia. Los ojos del jefe se encontraron con los de Ryan al otro lado del taller, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una advertencia, o tal vez solo el peso de los secretos que ambos habían estado cargando. ¿Problemas?, preguntó el jefe con voz cuidadosamente neutra. Y Ryan se dio cuenta de cómo la pregunta podía aplicarse a tantas situaciones diferentes más allá del allanamiento. Uno a uno los tripulantes se fueron reuniendo a medida que se corría la voz. Monza llegó tarde sin aliento y disculpándose, alegando que el tráfico había sido terrible. Dominator estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión ilegible detrás de sus características gafas de sol. Doc llegó en su silla de ruedas, exigiendo inmediatamente detalles con la ferocidad protectora de alguien que había sido mentor de Ryan durante los primeros años. Todos los rostros mostraban preocupación, rabia por Ryan y promesas de ayudar a encontrar a quienquiera que hubiera hecho esto. Y sin embargo, Ryan sabía con absoluta certeza que uno de esos rostros mentía. ¿Qué se llevaron exactamente?, preguntó Dominator,
y la pregunta parecía cargada, como si Dominator ya supiera la respuesta y estuviera probando si Ryan sería sincero. Ryan vaciló sopesando cuidadosamente sus palabras. Si revelaba demasiado, mostraría sus cartas. Si revelaba demasiado poco, perdería la oportunidad de calibrar las reacciones. Papeles, dijo Ryan finalmente. Documentos personales. Algunas cosas que no tienen sentido para un robo normal. Observó cómo cada miembro de la tripulación procesaba esta vaga descripción, observando quién hacía preguntas de seguimiento y quién encontraba de repente otra cosa en la que centrarse. La expresión del jefe permaneció cuidadosamente inexpresiva. Murder Nova parecía confusa pero comprensiva. Monza cambió su peso de un pie a otro, un hábito nervioso que Ryan nunca había notado antes. La conversación fue interrumpida por el fuerte zumbido del teléfono de Ryan en el repentino silencio. Los ojos de todos bajaron a su bolsillo y Ryan sintió el peso de su atención colectiva cuando sacó el dispositivo. Otro mensaje del número desconocido, pero esta vez incluía un archivo adjunto. Una fotografía de la tripulación de pie, exactamente como estaban ahora, tomada desde algún lugar fuera de la tienda, lo que demuestra que quien lo había enviado los estaba observando en este mismo momento. El texto debajo de la imagen decía: «Mira qué fácil es observarte. Mira lo cerca que estamos. Esta noche. Ryan, medianoche, ven solo, o se lo envío todo, a todo el mundo, a tus patrocinadores, a tu familia, a todo el mundo de las carreras». A Ryan se le heló la sangre al darse cuenta de que el traidor no solo estaba entre la tripulación, sino que estaba aquí ahora mismo, posiblemente de pie en este mismo círculo, observando su reacción, disfrutando de su creciente pánico. Ryan, la voz de Murder Nova, parecía venir de muy lejos. ¿Quién te manda un mensaje? Parece como si hubieras visto un fantasma, y tal vez lo había visto. Tal vez el fantasma de la confianza, de la amistad, de todo lo que había creído de la gente que le rodeaba, acababa de morir en ese momento, dejando tras de sí solo la sospecha y el terrible conocimiento de que nada volvería a ser igual. Secretos y sospechas. Aquel día la tienda se vació más rápido de lo habitual, y todos los miembros de la tripulación encontraron motivos para marcharse pronto, a pesar de que se acercaban las carreras del fin de semana. Ryan se dio cuenta de que nadie le miraba a los ojos cuando se marchaban, de que las conversaciones se apagaban cuando él entraba en una habitación, de que el ambiente había pasado de la camaradería a una prudente distancia. Alguien era culpable. Alguien estaba vigilando, y ese alguien estaba jugando a un juego que Ryan aún no comprendía del todo. Solo en la tienda, mientras caía la tarde, Ryan comenzó su propia investigación. Sacó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior, avanzando rápidamente a través de horas de aparcamiento vacío, hasta que finalmente a las 2:17 de la mañana una figura se acercó a su caravana. La persona llevaba ropa oscura y una capucha, su rostro deliberadamente oculto a las cámaras, pero su forma de caminar le resultaba familiar. Su estatura y complexión reducían considerablemente las posibilidades. Ryan observó cómo la figura utilizaba una llave para abrir la puerta de la caravana, no forzando la cerradura, no forzando la puerta, sino utilizando una llave autorizada que solo poseían 5 personas. Rebobinó y volvió a observar, esta vez centrándose en detalles más pequeños. La figura inclinó ligeramente la pierna izquierda, una cojera apenas perceptible que Ryan había visto antes en alguien que se recuperaba de una lesión de rodilla sufrida durante una carrera reciente. La forma en que giró la llave, el movimiento específico de la muñeca, desencadenó un recuerdo que Ryan no podía ubicar, pero que sabía que era significativo. Y justo antes de entrar en el remolque, la figura se había detenido para mirar directamente a la cámara de seguridad, como si quisiera ser vista, como si desafiara a Ryan a averiguar su identidad. El teléfono de Ryan sonó, el sonido explosivo en la silenciosa tienda. Era Precious, la mujer de Murder Nova, y su voz transmitía una tensión que puso inmediatamente en alerta a Ryan. «Tengo que contarte algo», dijo sin preámbulos. «Sobre la noche del jueves pasado, sobre lo que ocurrió realmente después de que atendieras aquella llamada». El corazón de Ryan latía con fuerza, mientras Precious explicaba que había llegado a la tienda para sorprender a Murder Nova, solo para escuchar una acalorada discusión entre el jefe y otra persona. No podía ver quién, sobre dinero, sobre secretos y sobre Ryan.
estando demasiado cerca de descubrirlo. No sabía si debía decírtelo, continuó Precious con la voz un poco quebrada, porque la otra voz, Ryan, sonaba como alguien en quien todos confiamos, alguien de quien nunca sospecharías, y tengo miedo de que si me equivoco lo destruya todo. Pero si tengo razón y me quedo callada podría pasar algo peor. No quiso decirle de quién sospechaba por teléfono, pero acordó reunirse con él en una hora en un lugar neutral. Mientras tanto, Ryan recibió una llamada de su contable que le devolvía un mensaje que le había dejado semanas atrás sobre las irregularidades financieras. Ryan, he terminado de revisar todos los registros que me enviaste, dijo el contable sombríamente. Alguien ha estado sustrayendo dinero de la cuenta compartida de la tripulación durante casi 2 años, pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas, pero que suman más de $50,000. Y basándose en los patrones de acceso, tuvo que ser alguien con privilegios administrativos, alguien de su círculo íntimo. Las revelaciones se acumulaban más rápido de lo que Ryan podía procesarlas. Robos financieros, discusiones secretas, vigilancia deliberada. Y en algún lugar de la mezcla esa fotografía de Texas que alguien creyó lo suficientemente dañina como para usarla como chantaje. Ryan empezó a construir una línea de tiempo trazando quién había estado dónde, quién tenía acceso a qué información, quién podría tener tanto motivo como oportunidad. 3 nombres seguían saliendo a la superficie, una y otra vez, cada uno sintiéndose como una traición más profunda que la anterior. Al acercarse la medianoche, Ryan tomó una decisión. Iría a la pista de aterrizaje, pero no iría solo. Llamó a Daddy Dave, alguien que había estado fuera filmando durante los acontecimientos clave y que por tanto no podía ser el traidor, y le explicó lo suficiente de la situación como para ganarse su apoyo. Pase lo que pase esta noche, le dijo Ryan. Necesito que alguien vigile desde la distancia. Si esto sale mal, si esto es peor que un chantaje, alguien tiene que saber la verdad. El trayecto hasta la vieja pista de aterrizaje le pareció como viajar hacia su propia ejecución. Los faros de Ryan atravesaban la oscuridad iluminando edificios abandonados y balizas de pista en ruinas. Había corrido aquí en los primeros tiempos antes de que el equipo encontrara mejores ubicaciones, y volver ahora era como retroceder en el tiempo a una época más sencilla en la que la confianza era fácil y las amistades sencillas. Aquellos días se habían ido para siempre, quemados por quienquiera que le esperara en la oscuridad del horizonte el ajuste de cuentas. La pista de aterrizaje estaba vacía cuando Ryan llegó. Ryan no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Nunca antes había visto un camión así, ni lo parecía. Aparcó su camión en el centro de la vieja pista, dejando los faros encendidos como le había indicado el último mensaje de texto. El aire de la noche era frío y tranquilo, sin más sonido que el lejano zumbido del tráfico de la autopista. Ryan permanecía de pie junto a su camión con las manos en los bolsillos, intentando aparentar calma, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. A las 12:03, un segundo vehículo salió de detrás de un hangar derruido. Ryan lo reconoció inmediatamente, un camión que había visto innumerables veces, aparcado en el taller, aparcado en las carreras, aparcado en las entradas durante las reuniones de la tripulación. La puerta del conductor se abrió y una figura salió a los faros. A Ryan se le cortó la respiración cuando se bajó la capucha, revelando un rostro en el que había confiado durante años, una persona a la que consideraba no solo un compañero de carreras, sino auténtica familia. Siento que haya tenido que ser así, dijo el traidor. Y su voz llevaba un pesar genuino mezclado con algo más duro, algo que hablaba de justificaciones y racionalizaciones acumuladas durante meses. Nunca quise hacerte daño, Ryan, pero no me dejaste otra opción. Avanzaron despacio con las manos visibles y vacías de armas. Aunque Ryan sabía que las verdaderas armas eran los secretos que guardaban los documentos que habían robado, las pruebas que podían liberar con una sola llamada telefónica. El dinero, dijo Ryan rotundamente. Has estado robando a la tripulación. No era una pregunta. El traidor asintió sin molestarse en negarlo, ahora lo necesitaba. Mi situación, no entiendes la presión a la que he estado sometida. Las deudas, los problemas de los que no podía hablar con nadie. Pensé que podría devolverlo antes de que nadie se diera cuenta, pero entonces empezaste a investigar y supe que se me acababa el tiempo. Así que en vez de eso decidiste destruirme.
La voz de Ryan se elevó a pesar de su intento de mantener la calma. Irrumpir en mi caravana, robar mis documentos privados, amenazar con arruinar mi reputación y mi carrera. El traidor se estremeció ante la rabia de sus palabras, pero se mantuvo firme. Decidí protegerme. En esa foto de Texas estabas reunido con Derek Harrison, el piloto que intentó que toda nuestra operación fuera prohibida en eventos sancionados el año pasado. ¿Qué pensaría la tripulación si supieran que estabas teniendo reuniones secretas con alguien que intentó destruirnos? La risa de Ryan era amarga. Derek es mi primo. Se acercó para disculparse, para explicar que el intento de prohibición fue idea de su patrocinador, no suya. Aquella reunión secreta era yo dándole la oportunidad de reconstruir una relación con la familia. Pero a ti no te importaba el contexto, ¿verdad? Solo necesitabas algo que usar contra mí. La expresión del traidor se endureció. Necesito que dejes de investigar el dinero. Declara las discrepancias como errores contables y sigue adelante. A cambio, la fotografía sigue siendo privada, las entradas de tu diario permanecen bajo llave y la vida vuelve a la normalidad. Normal. Ryan dio un paso adelante con las manos cerradas en puños a los lados. Has entrado en mi caravana. Has violado mi intimidad. Has estado robando a gente que confiaba en ti, que te consideraba de la familia. Nada de esto es normal y nada podrá volver a ser como antes. Detrás de la camioneta del traidor, Ryan vislumbró un movimiento. Papá Dave se colocó exactamente donde habían planeado, grabando cada palabra de esta confesión. El traidor pareció percibir el cambio en la dinámica, su cabeza se giró ligeramente hacia el sonido. Has traído a alguien, dijeron con la voz tensa por la comprensión. No podías venir solo y encargarte de esto tranquilamente. Ryan negó lentamente con la cabeza. Destruiste todo tranquilamente cuando irrumpiste en mi caravana. Destruiste todo esto cuando intentaste chantajearme. Ahora todo el mundo sabrá la verdad sobre el robo, sobre tus amenazas, sobre todo ello. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos, pero se repetiría en la mente de Ryan durante meses. El traidor no se abalanzó hacia Ryan, sino hacia su propia camioneta con la clara intención de huir. Papá Dave salió de su escondite bloqueándoles el paso. El enfrentamiento se volvió físico durante un breve y caótico momento, antes de que el traidor se desplomara contra su camión derrotado, no por la violencia, sino por el peso abrumador de verse atrapado, expuesto, acabado. Más tarde, sentado en la tienda, mientras amanecía en Oklahoma, Ryan vio cómo el traidor era escoltado lejos por la policía. El robo financiero había sido confirmado por el contable de Ryan. El intento de chantaje había sido grabado por Daddy Dave. Las pruebas eran abrumadoras e ineludibles. A su alrededor la tripulación se reunió en un silencio conmocionado, cada uno procesando la traición a su manera. Murder Nova estaba con el brazo alrededor de Precious. Su expresión era devastadora por el hecho de que alguien en quien todos habían confiado pudiera haber ocultado tal oscuridad. El jefe miraba al suelo, quizá preguntándose qué podría haber hecho de otro modo, qué señales de advertencia se le habían pasado por alto. Monza se paseaba inquieto, su nerviosismo anterior ahora se explicaba. Había sospechado que algo iba mal, pero no había sabido qué o cómo abordarlo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Doc, rompiendo el pesado silencio. Ryan miró a las caras que le rodeaban, a esas personas con las que había competido, luchado y celebrado durante años de triunfos y desastres. Ahora reconstruimos, dijo simplemente. Arreglamos lo que estaba roto, restauramos lo que nos robaron y recordamos que la traición de una persona no nos define a todos. El descubrimiento del remolque de Ryan Martin había dejado a la tripulación en estado de shock, pero también había revelado algo inesperado, que incluso ante la traición, incluso cuando la confianza se rompe y los secretos salen a la luz, los lazos forjados a lo largo de años de competir juntos, de superar los límites y desafiar las adversidades, podían sobrevivir. Seguirían adelante, siempre cambiados, siempre más cautelosos, pero en última instancia siempre juntos, siempre en familia, siempre comprometidos con el camino a seguir, por muy incierto que éste se hubiera vuelto.